Naruto Horizontes Carmesí 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. El sol del atardecer pintaba los remolinos en tonos ámbar y dorado, pero ella apenas notaba la vista. La edad legal para beber de Utsushio era técnicamente 20 años, pero a no le importaba que se cumpliera. Ni para los tejedores de focas en entrenamiento, ni mucho menos para los Kizokuke. Además, los tres se habían ganado ese simple momento. Sentarse juntos en los acantilados y compartir umesu. Los acantilados no estaban vacíos. Un par de estudiantes más jóvenes practicaban sus formas de sellado a lo lejos. Su chakra iluminaba ocasionalmente el cielo que se oscurecía con brillantes patrones azules. Bajo la brisa salada, tres amigos estaban sentados juntos sobre las piedras erosionadas, con los pies colgando sobre el borde mientras las olas rompían abajo. Yume estaba tumbada perezosamente, con la cabeza apoyada en el regazo de Shiori, mientras que Mito permanecía sentada junto a ellos con una postura perfecta. El rojo cobrizo de su cabello reflejaba los últimos rayos del sol. A veces, creo que ni siquiera has aprendido a relajarte, comentó Yume, dándole un codazo en el muslo a Mito. Incluso borracho, te sientas como si tuvieras una vara de acero clavada en la columna. ¿Qué? ¿Eh? Preguntó Shiori, intentando disimular una sonrisa. Sabía mejor que nadie cuánto trabajo requería la perfecta compostura de Mito. Eres tan aburrido como ella, cariño. Te he visto practicando caligrafía al amanecer. Mito debía ser la persona más correcta de la aldea, aunque maldecía con saña cuando la tinta le manchaba la ropa y olvidaba todo decoro cuando se emocionaba con nuevos descubrimientos. Sus notas de investigación estaban llenas de signos de exclamación y bocetos desordenados y apresurados, muy lejos de la gracia mesurada que mostraba al mundo. Arrugó la nariz y apartó el pie de Yume de un manotazo, pero el gesto denotaba una exasperación cariñosa. Bueno, algunos tenemos estándares que mantener. El apellido Uzumaki aún tiene peso. ¿En serio? ¿Cuál es tu secreto? Preguntó Yume, echando la cabeza hacia atrás para mirar a Mito, mientras Shiori se pasaba los dedos por el pelo rubio. El gesto familiar las tranquilizó a ambas. Apenas puedo aguantar eventos formales sin fingir dolor de estómago. La ceremonia de la semana pasada pareció durar años. Bueno, quizás si prestaras atención, los hombros de Mito se relajaron ligeramente mientras se apoyaba en las manos, mirando al cielo. Práctica, admitió. Mucha práctica. Tomó la copa interminable de Shiori y dio un trago delicado. Mamá dice que una dama de verdad nunca muestra debilidad. Ni siquiera consigo misma. Le dio un manotazo a la mano de Shiori al notar que ésta la imitaba. Mi madre dice, en una imitación exagerada de su precisión fonética. El gesto era juguetón, sin la brusquedad que podría haber tenido con cualquier otra persona. Yo tampoco estoy del todo de acuerdo, admitió Mito. ¿Eso es un poco realista? Preguntó Yume secamente. Sí. Que ella siquiera admitiera tanto habría sorprendido a cualquier otra persona excepto a ellos. Pero desde donde yacía, Shiori sabía que Yume podía verlos, igual que ella. Las tenues ojeras de Mito delataban su agotamiento cuando su compostura no lo permitía. El ligero temblor en sus manos delataba demasiadas horas de práctica. Incluso la perfecta noble Uzumaki tenía sus límites, aunque a pocos se les permitía verlos. El peso de la expectativa era un compañero constante para todos, pero pesaba más sobre los hombros de Mito. Hoy era una buena noche para emborracharse, pensó. Mejor que cuando llegara la delegación de Senju, en tan solo unos días. Tratar con algunos de ellos siempre era agotador, llenos de su importancia y sus interminables guerras. Pero trajeron comercio y oportunidades, y aún más importante, conocimiento. Nuevas técnicas, diferentes enfoques para la manipulación del chakra y, a veces, sí, incluso el sellado. Sus errores también podían ser instructivos, como mínimo. Hablando de tu madre, empezó Yume, pero Mito gruñó y tomó otro trago, esta vez, decididamente impropio de una dama del vaso. La noche de verano le había teñido las mejillas de rosa, o quizá fuera el licor. Bastante atractivo, en cualquier caso. Mito gimió y se desplomó contra los cojines, pasando el vaso. Dios mío, ni una palabra más sobre ella esta noche. Si tengo que oír algo más sobre conseguir alianzas ventajosas, su voz se fue apagando, imitando la expresión apretada de su madre con tanta precisión que Shiori casi se atragantó con su bebida. Bueno, Shiori se limpió la boca, sin dejar de sonreír.
Al menos la tuya sigue el juego. Y nunca te presionará por algo que no quieras. La mía es tan sutil como un ladrillo. Justo esta mañana tiró otro pergamino mientras yo intentaba comer. Oh, mira, cariño, alzó la voz, el tercer hijo del clan Ayashi domina 3 formas de caligrafía. Impresionante, para cualquiera que no sea nosotras, ¿verdad? Mito resopló, a su pesar, y rápidamente se tapó la boca con la manga. Un gesto tan instintivo que a Shiori le dieron ganas de poner los ojos en blanco. Mejor que sus habituales listas de tierras, supongo. Claro, dijo Shiori, estirando las piernas. No me voy a enamorar de una lista de logros y contactos políticos. Miró a Yume al decirlo, pero su amiga estaba absorta en su mundo, creando patrones en su cabello con los dedos mientras tarareaba la canción favorita de su antiguo tutor. Aquella melancólica sobre flores de cerezo y el paso del tiempo. Shiori captó la ironía. Supongo que no, dijo Mito. Pero si llega el momento, espero que, su voz se apagó, con la mirada perdida. ¿Eso? Yume se inclinó hacia adelante. Mito hizo un gesto vago con las manos, como si intentara captar las palabras adecuadas en el aire. No sé. A veces el mundo tiene una forma de sorprenderte. Shiori observó cómo el rostro de su amiga se suavizaba, reconociendo esa mirada particularmente vulnerable que siempre la hacía querer construir muros alrededor del corazón de Mito. Todos los demás veían a la noble hija, toda su elegante porte y modales impecables. Pero Shiori y Yume sabían más. Ella veía cómo Mito pasaba demasiado tiempo siguiendo los senderos de las mariposas por los jardines, alegando que estaba practicando su rastreo. Cómo guardaba cada carta que recibía, incluso las triviales sobre ceremonias del té y saludos de temporada, cada una cuidadosamente atada con cintas de seda de diferentes colores. La forma en que su voz se transformaba en asombro ante las cosas más simples. El rocío de la mañana reflejando la luz del sol, las sombras danzantes de las velas en los biombos shoji y cualquier secreto que el viento susurrara a través del bambú. La idea de que su amiga estuviera atrapada con un heredero de clan de rostro severo que consideraría esa gentileza un defecto hizo que el chakra de Shiori se encendiera bajo su piel. Ella misma podría sobrevivir a un matrimonio político si llegara el caso. Al menos creía que podía. También la habían entrenado desde pequeña para usar máscaras formales cuando fuera necesario. Pero Mito merecía a alguien que cultivara esa magia peculiar suya, no que intentara podarla para convertirla en algo más adecuado. No, no Mito, quien algún día podría liderar a su clan hacia mayores alturas, algo que nunca podría hacer si se esperaba que cuidara el hogar y los hijos de un esposo. Y Yume, Shiori cortó ese pensamiento antes de que pudiera formarse por completo. Oh. Mito se irguió de repente, con un cambio de humor repentino. ¿Alguien ha probado esos nuevos dumplings de la tienda de Ichiro? ¿Los del relleno morado? Uf, no me lo recuerdes, gruñó Yume, lanzándose dramáticamente hacia atrás al suelo. Ayer me comí 12. Mi estómago aún no me lo ha perdonado. Shiori rió, agradecida por el cambio de look. Dale unos años más y estarás más gorda que un dugongo. Quítate de encima, aguafiestas. Yume la pateó sin mucho entusiasmo en su dirección. ¿Y los de batata? Preguntó Mito con los ojos brillantes. Vi la fila que llegaba hasta la armería del maestro Tanaka. Valió la pena, declaró Yume, e hizo una pausa. Aunque quizá no 12, con travesuras practicadas, Shiori trazó una línea brillante de chakra en el aire, formando la inconfundible forma de un dugongo rotundo flotando perezosamente a través de olas invisibles. Oh, cállate, gruñó Yume, ahuyentando la luz que se desvanecía. Al menos nunca he intentado montar en una de esas cosas. Tenía 9 años, dijo Shiori con exagerada dignidad. Y si recuerdas, casi lo conseguí. La conversación en sí no importaba mucho. Aquí, podrían ser solo 3 amigos, compartiendo un mesu y contemplando la puesta de sol sobre su amada aldea. Las obligaciones y las expectativas podían esperar para otro día. Ahora mismo, ni siquiera tenían que existir. Su risa se extendió por los acantilados y hasta que una voz aguda lo cortó todo. Buenas noches. Se giraron y vieron a Akane acercándose a ellos, con sus sandalias casi silenciosas sobre la piedra. Incluso en la penumbra, pudieron ver cómo su rostro, habitualmente radiante, estaba tenso, y sus movimientos tenían esa precisión tan particular que los mensajeros solo usaban para recibir noticias desagradables. ¿Qué pasa?, preguntó Mito, y Shiori observó la transformación con un dolor familiar. Cómo su amiga parecía replegarse, ocultando a la joven risueña de momentos antes tras los ángulos precisos de la postura de un noble. Desapareció cualquier rastro de la amiga que hacía momentos se reía de dumplings.
Señora Asina, empezó Akane, pero hizo una pausa, arrugando ligeramente la nariz. ¿Han estado bebiendo ustedes tres? Shiori se encogió de hombros, levantando el vaso sellado de Umesu con un gesto inútil. Vamos. A menos que quieras un poco. Akane dudó, mirándolos a los tres. Sus manos se retorcieron en la manga, una señal de nerviosismo que nunca había logrado eliminar. Los ancianos solicitan su presencia. Inmediatamente. Algo en su tono los hizo callar. El ambiente juguetón se evaporó por completo. La niebla matutina bajo el sol de verano. ¿Los tres? ¿Qué ha pasado? Preguntó Shiori, apretando la mano protectoramente en el cabello de Yume, sin molestarse en moverlos, porque era Akane, quien había guardado sus secretos desde que eran lo suficientemente pequeños como para esconderse en los barriles del jardín. Si es que esto era un secreto. Hay un mensajero. Butsuma-sama, no, el clan Senju. Akane tragó saliva con dificultad, esforzándose visiblemente por mantener su actitud profesional. Solicitan una alianza matrimonial. Con su heredero. Los dedos de Shiori se detuvieron contra el cuero cabelludo de Yume. Mantuvo su rostro cuidadosamente inexpresivo, mientras años de entrenamiento la dominaban. Así que por fin había llegado. Sabía que este día llegaría. Lo había ensayado mentalmente hasta que sus filos se suavizaron. Los Senju no eran la peor opción. Mejores que algunos de los clanes más volátiles, al menos. Y se decía que su heredero era honorable, aunque supuestamente propenso a sueños extravagantes. Podía ser diplomática y servir a su aldea de esa manera. Estaba a punto de hablar, de mostrarles a todos con qué gracia podía aceptar este deber, como su corazón apenas le dolía, mentiras, todas mentiras, sin mirar nunca a Yume, cuando Akane continuó. Señorita Mito, y la han solicitado específicamente. El vaso se le resbaló de los dedos a Mito, rompiéndose contra las rocas. El sonido se perdió entre el romper de las olas, pero su eco pareció resonar en sus oídos. A lo lejos, uno de los estudiantes gritó algo sobre borrachos. Sus sellos seguían pintando el cielo que se oscurecía, pero ninguno de los tres veía ya los patrones. ¿Qué? La voz de Shiori sonó más aguda de lo que pretendía. ¿Qué acabas de decir, Akane? Todas sus respuestas cuidadosamente preparadas, su aceptación practicada, nada la había preparado para este momento, para la sensación de que el suelo desaparecía bajo sus pies. No su propio destino estaba sellado, sino el de Mito. Mito, quien, de niña, había llorado por pájaros heridos y prensado flores entre pergaminos, y merecía mucho más que ser un símbolo político. ¿Cuándo? La voz de Mito era apenas un susurro, pero tenía el peso de una montaña. El consejo se reúne ahora para discutir los términos que propondrán. La pidieron específicamente, señorita Mito. La voz de Akane era amable y comprensiva. Shiori sintió que Yume se ponía rígida en su regazo. El rostro de Mito se había petrificado, y todo rastro de su despreocupada velada se desvanecía bajo la máscara del deber. Pero sus manos temblaban, delatando el terror que su expresión ocultaba. Vamos contigo, decidió Shiori, ya calculando cómo proteger a su amiga de las miradas penetrantes del consejo. No puede, no, dijo Mito con firmeza. Luego, más suave, un eco del amigo con el que se habían reído momentos antes, lo único que pudo acallar las crecientes protestas de Yume. No, gracias. Por favor. Al menos te acompañaré, ofreció Akane con dulzura. Había compartido sus sueños de infancia una vez, antes de que el deber la reclamara también. Mito se puso de pie, quitándose el polvo invisible de la túnica con manos que se habían estabilizado a fuerza de voluntad. No hace falta. Conozco el camino. Hizo una pausa, sin mirar atrás a sus amigas. Las encontraré luego. La vieron alejarse, con su cabello rojo brillando bajo la última luz del atardecer. Akane hizo una reverencia y se marchó también. Abajo, los estudiantes más jóvenes continuaban su práctica, pintando focas con sueños de gloria en el cielo crepuscular. Pero al borde del acantilado, dos amigos permanecían sentados en silencio. Y los remolinos, antiguos e indiferentes, continuaron su danza eterna. Lo primero que conoció fue frío, cortante y desconocido. Y terriblemente diferente de aquella tarde en el acantilado que acababa de presenciar. Aún podía ver el cabello rojo de Mito en el atardecer, casi grabado a fuego en su mente, incluso mientras su conciencia luchaba por orientarse. Desde algún lugar lejano, en el vasto y amargo vacío, oyó un débil sonido.
Como un latido que se acercaba, latió y se convirtió en una esfera de ruido, como si el mundo mismo se precipitara hacia él, hasta que, finalmente, se cristalizó en un discurso coherente. El eco de cristales rotos aún resonaba en sus oídos, ¿no era solo la sangre que le latía en la cabeza? Su mente se recompuso lentamente, fragmentos del pasado y del presente chocando como escombros en un remolino. El fuego crepitaba cerca. Alguien habló. No quería abrir los ojos. El calor y la luz jugaban contra sus párpados, pero también sentía un escalofrío que lo invadía. Parecía provenir de algo más profundo que los huesos. Estaba demasiado agotado para temblar, y solo quería hundirse de nuevo en la oscuridad, de vuelta de donde tres amigos compartían un beso y sueños aún intactos. ¿Estás despierto? La voz del orador tenía un tono desconocido. El lenguaje en sí mismo le resultaba escurridizo, aunque sabía que lo había aprendido hacía poco, ¿o no? ¿De dónde había surgido la idea? La luz lo inundó al abrir los ojos. Las sombras danzaban en las paredes de piel, proyectadas por una llama cercana. Figuras pesadamente vestidas movían alrededor del foco de fuego. Intentó pensar. Había estado caminando, pero ¿a dónde? ¿De dónde? ¿Por qué? Estás con el clan Fujiki, dijo la voz. Te encontramos en los pasos. Sus músculos, rígidos como si hubieran estado congelados durante siglos, apenas se contrajeron cuando intentó dar algún tipo de reconocimiento. Y el peso del dolor ajeno parecía oprimirlo con tanta fuerza como el frío físico. El frío te arrebató mucho, continuó la voz. Tus recuerdos podrían dispersarse por un tiempo. Él recordaba algunas cosas. Recordó los incendios, la lluvia y la luz de la luna sobre la nieve. La urgencia de seguir adelante, de llegar a algún lugar a cualquier parte que no fuera donde había estado. Después de eso, nada más que ese frío insondable que aún se alojaba en su interior. Te curamos, dijo la misma voz. Provenía de una joven de rasgos afilados y angulosos, con manos que se movían con firmeza y precisión. Creyó haber oído a alguien llamarla Okiku. En algún momento. El movimiento seguía siendo imposible. Solo se percibía el frío intenso y palpitante, como si el invierno se hubiera infiltrado en su esencia. Su mirada se desvió hacia donde el dolor afloraba con más fuerza. Patrones cristalinos se extendían por su piel, evidencia de haberse exigido demasiado, aunque no podía recordarlo con exactitud. El daño no es permanente, dijo Okiku desde arriba. Tu red de chakra es más fuerte que cualquiera de las nuestras. Su voz se llenó de asombro. Ya está empezando a descongelarse y a fluir de nuevo, el sueño lo reclamó antes de que la preocupación pudiera apoderarse de él. Sus sueños lo llevaron al abrazo de Uzushio, a climas suaves, a rayos de sol que perforaban el vidrio verde, a una calidez sin esfuerzo. La conciencia regresó como si emergiera de las profundidades del océano, más lenta esta vez, más pausada. Aunque su cuerpo seguía pesado, el calor había comenzado a reclamar su territorio con un doloroso aguijón. Solo, esta vez. El destello del fuego atrajo su atención, más pequeño que antes, pero de alguna manera más cálido ahora, se durmió otra vez y se despertó otra vez. No podía decir cuánto tiempo había pasado, solo que el frío opresivo ya no dominaba todos sus pensamientos. La voz de Okiku porque estaba allí de nuevo era suave y clara al romper el silencio. Tienes suerte, dijo, levantando la vista del libro que tenía en las manos. Mi hermana, Otsuru, fue quien te encontró y te trajo aquí. Si hubiera sido cualquier otra persona, quizá aún estarías ahí fuera, en la nieve. Congelada y prácticamente muerta. Parpadeó lentamente, intentando encontrar la voz, pero las palabras se le atascaron en la garganta. A Okiku no pareció importarle su silencio. Se inclinó ligeramente hacia adelante, observándolo con una curiosa intensidad. ¿Qué hacías ahí fuera? Preguntó con tono de reproche. ¿Sin siquiera una capa? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos hasta que su expresión cambió, como si hubiera recibido una revelación. Bueno, no, probablemente sea una suposición errónea por mi parte, dijo, tamborileando pensativamente con los dedos sobre el libro. Puede que los carroñeros te hayan despojado de provisiones. Ya he visto su trabajo antes, después de que pasaran las tormentas. Quería hablar, intentar darle sentido, pero la sequedad en su garganta lo hacía imposible. Okiku, al percibir su dificultad, tomó una pequeña taza junto al fuego. Se dio cuenta de que estaba casi hecha hielo derretido. Ella se la acercó a los labios, inclinándola con cuidado para que pudiera beber un sorbo. El agua, aunque demasiado fría a pesar de estar cerca de las llamas, era un alivio puro y puro. No te esfuerces, dijo Okiku, notando su frustración.
El frío tiene efectos extraños en la mente. Puede que regrese con el tiempo. Ajustó las pieles que lo cubrían con la facilidad que da la práctica. No te preocupes por el pago. No tenías nada cuando Otsur te encontró, y no somos de los que exigimos compensación a quienes, dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Son muy desafortunados. No pareces tener una bolsa de ginebra escondida en algún lugar. Su mirada se posó en ella, frunciendo ligeramente el ceño. Ella le devolvió una sonrisa más suave. Ya has pasado por bastante solo para sobrevivir ahí fuera. Las tormentas, su voz se fue apagando, su expresión se oscureció como nubarrones. Han ido empeorando, más fuertes que cualquier otra cosa que hayamos visto en años. Una sombra cruzó la entrada de lo que ahora comprendió que debía ser una tienda de campaña. Entró una chica, más baja que Okiku, pero con los mismos rasgos marcados. La nieve se aferraba a su ropa exterior como flores pálidas. La tormenta está arreciando de nuevo, informó, y entonces notó que estaba despierto. Ah. Está despierto. Apenas dijo Okiku. Por favor, no te molestes, no recuerdo qué pasó, logró decir, con la voz áspera como una piedra contra la arena. El agua había ayudado, pero hablar aún le parecía arrastrar las palabras. Antes de la nieve. Okiku y el recién llegado intercambiaron miradas. Bueno, dijo la joven, quitándose la capa exterior con eficacia practicada, no me sorprende. Te encontré medio enterrada en un montón de nieve cerca de la cresta oeste. No había rastros que te llevaran ni que vinieran de ti. El viento las había borrado todas. Nada contigo, aparte de esa cama tan bien hecha. Ni una sola ginebra. Se sentó junto al fuego, calentándose las manos. Su hermana no pareció impresionarse mucho con sus palabras. Se aclaró la garganta una vez, audiblemente. Claro. Soy Otsuru, por cierto. Aunque supongo que ya lo habrás deducido. La cresta occidental. Okiku frunció el ceño. Su anterior calidez dio paso a algo más calculador. Nunca dijiste eso. Es inusual. Las tormentas siempre vienen del este. Intentó incorporarse, pero sus músculos protestaron con fuerza, casi con la misma intensidad que el gesto de advertencia de Okiku. Cada movimiento parecía como si luchara contra un lodo espeso. La cabeza le daba vueltas con preguntas sobre dónde estaba, cómo había llegado allí, por qué no podía recordarlo. Pero había un detalle que lo atormentaba más que los demás, algo que parecía importante. ¿Qué es Ginebra? Preguntó. La palabra no parecía una simple traducción, como había supuesto al principio. ¿Traducción? Pensó aturdido. ¿Por qué estoy traduciendo? Ah, cierto. Las hermanas intercambiaron otra mirada, esta vez más intensa que la anterior. Su reacción no fue precisamente de alarma, sino de una nueva curiosidad. Ah, dijo Okiku, suavizando deliberadamente el tono. No sé cómo llegaste aquí, pero, suponiendo que no sea solo que no lo recuerdes y serás de los territorios del sur, quizá. Allí suelen usar rim, ¿verdad, Otsuru? Río de oro en el sur, dijo Otsuru, con voz cuidadosamente neutral, aunque su cuerpo se tensó ligeramente. Ginebra de plata aquí. Cobre en los pueblos más pequeños. Sus ojos no se apartaron de su rostro. Hoy en día, la mayoría de los comerciantes prefieren el rim, dijo Okiku. Incluso aquí. Las nuevas políticas fiscales del daimyo lo han hecho bastante conveniente. Pero no es comerciante, observó Otsuru, cambiando el peso del cuerpo casi imperceptiblemente. Tu ropa, ladeó la cabeza. No es sureña. Demasiado ligera para nuestros inviernos, sí, pero tampoco es su estilo. Aunque las manos de Otsuru permanecían cerca del fuego, su cuerpo hablaba un idioma diferente. Un sutil cambio de postura, la inclinación de su cabeza, todo delataba su disposición. Una espada corta descansaba en su cadera, una más larga en su espalda, pero su atención ya se había centrado en él. Aunque no era cruel, todavía no, su mirada era tan aguda como el acero que portaba. Entonces dijo lentamente, ¿de dónde son realmente? ¿Del oeste? ¿Del este? Ellos también tienen sus propias monedas, pero es raro encontrar a su gente tan adentro de nuestras tierras. La cabeza le daba vueltas. Estaba en hierro o, peor aún, en nieve. Las preguntas le inundaban la mente, un torrente demasiado feroz para nadar en él. El latido en las sienes lo dificultaba aún más. Cerró los ojos, se esforzó por respirar con normalidad y, poco a poco, empezó a recordar cómo había acabado allí. No, empezó, y luego tragó saliva. ¿Es importante? El encogimiento de hombros de Okiku parecía casual, pero tenía peso. No, a menos que seas de fuego.
Sintió que sus músculos se tensaban involuntariamente. ¿Por qué? Otsuru parpadeó, como sorprendido por su reacción. Tras el accidente de la aeronave, la frontera ha estado, hermana, interrumpió Okiku, ahora con voz más aguda. Dirigible. La palabra impactó en él, y los recuerdos volvieron a él como una ola rompiendo contra las rocas. El viaje. Las muertes. Los shinobi. Los ciervos. Y, finalmente, la caminata. Sus músculos se tensaron involuntariamente. La mano de Otsuru se movió, casi imperceptiblemente, hacia la espada corta que llevaba en el cinturón. La calidez inicial de su mirada se había enfriado, convirtiéndose en algo mucho más reservado. Naruto no pasó inadvertido. Okiku levantó una mano, indicando calma. Quizás, dijo con deliberada cautela, deberías decirnos de dónde eres. Exactamente. El fuego crepitaba entre ellos y, en algún lugar afuera, el viento aullaba más fuerte. Viento y hielo, esas eran las voces de este país. No era una tierra tranquila, a pesar del pesado silencio que oprimía como un peso físico. Todo allí tenía una voz. El crujido quebradizo de la nieve bajo las botas de cuero, el profundo gemido del hielo al extenderse sobre lagos helados, el agudo crujido de las cuerdas que se tensaban para sujetar los refugios contra la creciente tormenta. Naruto podía oírlos a todos desde dentro de la tienda. Esos sonidos aún no los podía nombrar con precisión. La cacofonía desconocida solo acentuaba su sensación de desplazamiento, de no pertenencia. Permanecía inmóvil sobre una pila de pieles raídas, con las manos apretadas en el regazo, como si la quietud pudiera impedir que sus recuerdos se solidificaran, que se volvieran demasiado reales. Su aliento formaba pequeñas nubes que se disipaban en el espacio tenuemente iluminado. Incluso dentro, el frío se filtraba por las paredes de la tienda, entumeciendo las yemas de sus dedos a pesar del fuego que crepitaba en el pequeño pozo de piedra del centro. Los recuerdos ya eran demasiado pesados, oprimiéndolo contra el pecho como un peso físico. El olor a cabello quemado y metal chamuscado aún persistía en su mente, junto con imágenes que no quería recordar por completo. Aún no. Algunas heridas necesitaban tiempo para poder curarlas adecuadamente, y estos recuerdos aún estaban demasiado frescos, demasiado crudos. Mejor dejarlos dormir, no olvidados, sino apagados, como ver el horror a través de un cristal esmerilado. Porque si no lo hacía, los detalles lo abrumarían. Pequeñas manos bajo los escombros, ojos destrozados mirando al cielo, espinas que sobresalían entre la tela rasgada y ensangrentada, y hollín arrastrado por el viento indiferente. Así que se mantuvo quieto, dejando que el aire frío le llenara los pulmones con cada respiración cuidadosa. Concentrarse. Intentó despejar su mente, sumergiéndose en ese mar de tranquilidad que Noboru siempre había insistido en encontrar con solo esforzarse. Ese que no podía imaginar, ni siquiera ahora, cuando más lo necesitaba. Frente a él estaban sentadas las hermanas. Otsuru, la más joven, portaba dos espadas. Mantenía la mano cerca de la empuñadura de una de ellas en su cadera. Una espada corta similar al shoto que portaban los samuráis del País del Hierro, aunque la vaina tenía marcas grabadas en su superficie que Naruto nunca había visto antes. Okiku, la anciana, lo observaba con ojos color pizarra, mientras una mano jugueteaba distraídamente con un colgante de hueso que llevaba alrededor del cuello. Sus dedos eran ligeramente callosos, pero precisos. Manos de sanadora, lo sabía. Las mismas manos que aparentemente le habían salvado la vida cuando lo encontraron medio congelado en la nieve. La luz de la lámpara se iluminó en la espada de Otsuru, resaltando los desgastados patrones grabados en su vaina. Naruto reconoció la intención tras ellos, aunque no el estilo específico. Marcas protectoras, más rudimentarias que los sellos que conocía de su tierra. Artesanía local, improvisada a partir de fragmentos de conocimiento. El plan de Nagato había colapsado espectacularmente, si entendía correctamente la situación. El país del fuego y por extensión, Konoha sí, quizás incluso Uzushio estaba siendo responsabilizado. Las identidades falsas que habían usado a bordo de la aeronave, las mismas que había olvidado por completo al hablar con Aiko, su mente también se apartó de ese pensamiento. Otra herida que necesitaba tiempo para cicatrizar, otro nombre que le traía sabor a ceniza a la lengua. Le temblaban ligeramente las manos y las escondió bajo las pieles. Y Uzushio dijo finalmente, rompiendo el tenso silencio. Su voz le sonaba extraña, demasiado áspera para el constante lamento del viento. Observó atentamente sus reacciones, midiendo cada sutil cambio. Soy de Uzushio. La mano de Otsuru se movió ligeramente, acercándose a la desgastada empuñadura de su espada.
La cautela no abandonó su mirada. El nombre parecía tener peso allí, incluso en esta tierra lejana y gélida. La nación isleña, susurró Kiku, estudiando sus rasgos con una comprensión recién descubierta. Su voz tenía un tono áspero, como una piedra contra otra. El cabello debería haber sido suficiente señal. Y entonces, dejó escapar un largo gemido de frustración, que delataba complicaciones que prefería evitar. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó Tsuru. Su voz era más suave que la de su hermana, pero no menos aguda. La luz de la lámpara se reflejó en los desgastados patrones grabados en su vaina. Lo trajiste aquí, dijo Okiku secamente, mirando de reojo a su hermana menor. No es eso, respondió Tsuru poniendo los ojos en blanco brevemente. ¿Cómo llegaste tan lejos de tu tierra, y en el gélido desierto? Su pregunta contenía un matiz de genuina curiosidad bajo la sospecha. Naruto se movió ligeramente, haciendo una mueca al sentir un dolor intenso en el costado. Estaba a su merced, de verdad, y en esta vasta extensión blanca, nada menos. Quizás por eso la verdad se sentía como su único refugio, por muy peligrosa que fuera. Yo estaba a bordo de ese dirigible. La brusca inhalación de Otsuru pareció absorber todo el calor de la tienda. Sus dedos se tensaron de nuevo, y Naruto no podía culparla. Acababa de admitir su presencia en lo que aparentemente se estaba convirtiendo en una especie de incidente internacional. A través de las paredes de la tienda, podía oír los sonidos del campamento. La risa de un hombre, el murmullo de conversaciones que no podía oír, el rítmico raspado de herramientas afilándose contra la piedra. ¿Cómo sigues con vida entonces? Preguntó Kiku, con un tono de voz que no había tenido momentos antes. Se inclinó ligeramente hacia adelante, balanceando el colgante de hueso con el movimiento. ¿Y tan lejos del lugar del accidente? Lugar del accidente. Un instante de silencio se extendió mientras Naruto sopesaba cuidadosamente sus siguientes palabras. La verdad era una espada que podía cortar en ambos sentidos, y ella estaba pisando hielo delgado, tanto literal como figurativamente. ¿Qué quieres decir? Preguntó, intentando ignorar el miedo que le invadía el estómago. Había algo en sus expresiones, una sombra de conocimiento que él desconocía. Bueno, tú, empezó Otsuru, pero se detuvo, intercambiando una mirada cargada con Okiku. Las hermanas tenían una forma de comunicarse sin palabras. Un ligero entrecerrar los ojos, una ligera inclinación de cabeza. Un lenguaje propio. Un shinobi de Konoha llamado Retsu, dijo Okiku, cada palabra intencionada como un golpe de cuchillo es considerado ampliamente responsable de la masacre a bordo de esa nave. Una masacre que ocurrió antes de que se estrellara. Las palabras golpearon a Naruto como un puñetazo en el estómago. Afuera, el viento cambió de dirección, aullando con más fuerza al encontrar nuevas grietas en las costuras de la tienda. El sonido encajaba a la perfección con el pánico creciente que luchaba por contener. Retsu. Alias de Nagato. Yo, empezó, y luego cerró la boca. Las palabras adecuadas parecieron congelarse antes de que pudieran salir de su lengua, si es que existían. ¿Cuánto podía revelar con seguridad? ¿Cuánto necesitaba revelar? Los recuerdos aparecieron de repente. Humo llenando estrechos pasillos, gritos agudos, el rostro de Shinpachi contorsionado de miedo mientras un hombre enmascarado le extraía sangre de la garganta. Las uñas de Naruto se clavaron en las palmas de las manos. El dolor agudo lo anclaba al presente. Bien. Elige bien tus próximas palabras, aconsejó Otsuru. Con la mano libre señaló los suministros curativos que aún estaban cerca, las gruesas pieles que lo habían mantenido caliente durante sus pesadillas y recuerdos febriles de fuego, acantilados y caídas. Te hemos mostrado hospitalidad. La amenaza tácita flotaba en el aire. No hagas que nos arrepintamos de ello. Estuve allí, sí, pero lo que has oído, hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Las hermanas esperaron, y su paciencia parecía la de los depredadores que saben que su presa no tiene a dónde huir. La historia que conoces está incompleta. Complétalo, retó Kiku. Distraídamente, se metió un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja. Dices ser de Uzusio, pero de alguna manera estabas a bordo de una aeronave de hierro donde un shinobi de Konoha masacró civiles. Interesantes coincidencias. El viento aullaba afuera, en un crescendo creciente. Naruto cerró los ojos brevemente. Habían entrado con nombres falsos, falsas alianzas, incluido él mismo, cada vez que lo recordaba. Si entendía bien, Konoha estaba siendo incriminada como la agresora, la participación de Uzusio permanecía oculta, y tal vez no se sabía nada de los hombres que habían abordado el barco para cazarlos. Fue, en pocas palabras, un desastre.
Cada camino que se le presentaba parecía traicionero. Decir demasiada verdad implicaba correr el riesgo de exponer el papel de Uzushio. Decir muy poco implicaba perder la frágil confianza que lo mantenía con vida. El hombre que ustedes conocen como Retsu, comenzó con cuidado, observando sus rostros para detectar cualquier reacción, estaba usando un nombre falso. ¿Y entonces? Preguntó Tsuru, dándose golpecitos en la rodilla con un dedo. Sus ojos, más claros que los de su hermana, no se apartaron de su rostro. ¿Y tú también? Sí. La confesión le hizo agua a la garganta. Todos lo estábamos. Shinobi, dijo Okiku con cierto disgusto. Sus labios se curvaron alrededor de la palabra como si le supiera amarga. ¿Nosotros? Preguntó Tsuru, inclinándose hacia adelante. El movimiento hizo que su espada se moviera contra su cadera, un sutil recordatorio de la amenaza que representaba. ¿Cuántos? 6 en total. Otra verdad, ofrecida como una ofrenda de paz. Pero los demás, dejó la frase en el aire. ¿Muerta? Preguntó Tsuru, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. El silencio de Naruto fue suficiente confirmación. Los recuerdos amenazaban con resurgir. Los incendios, los gritos, la sangre, la lenta caída. Los reprimió, concentrándose en el peligro presente. 2 de nosotros hemos muerto, admitió, con la voz cada vez más ronca por el esfuerzo de mantener el equilibrio. Y no sé dónde están los demás, ni estoy completamente seguro de cómo llegué aquí. Estábamos dispersos. ¿Dispersos? Otsuru frunció el ceño, con la concentración firme. Algún tipo de técnica espacio-temporal salió mal. Observó atentamente sus reacciones, notando cómo intercambiaban miradas ante la mención de tal cosa, pero no dijo nada. ¿Pero por qué? Dijo Okiku lentamente. Konoha enviaría shinobi bajo identidades falsas en un transporte civil, solo para... Su voz se apagó, su expresión se oscureció como nubes de tormenta que se acumulan. No lo hicieron, dijo Naruto, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas. Ambas mujeres se pusieron rígidas, y él se apresuró a continuar. La historia que se cuenta, sobre la participación de Konoha, y nuestra participación también, no es lo que creen. ¿Y entonces qué? Preguntó Tsuru en voz baja. Su mano ahora descansaba abiertamente sobre la empuñadura de su espada, sin fingir despreocupación. Porque ahora mismo, te estás presentando como mentiroso o conspirador, y no sé qué es peor. La hoguera crujió repentinamente al desplomarse un trozo de madera, lanzando una lluvia de chispas hacia arriba. Naruto se estremeció al oírlo, una reacción que no pasó desapercibida para ninguna de las dos hermanas. Los miró, sopesando sus opciones. La verdad sobre el plan de Nagato, sobre el papel de Uzushio, sobre los hombres que los habían perseguido, todo estaba entrelazado. En el país del fuego, probablemente ya estaban manipulando esas mismas piezas para contar una historia muy diferente. Y fuera de él, ¿qué estarán pensando en Uzushio? La idea le provocó una nueva oleada de nostalgia que lo tomó por sorpresa. ¿Habría sobrevivido alguno de los demás y logrado advertirles? Y mamá. Puedo contarte algo de lo que sé, dijo finalmente, pero debes entender que solo pretendíamos pasar sanos y salvos. Para llegar a Konoha, nos atacaron, Okiku soltó un suave bufido. Qué conveniente. ¿Los asesinos afirman ser víctimas? Su tono reflejaba años de escepticismo adquirido a pulso. Naruto sintió algo frío en el estómago mientras la conversación se descontrolaba poco a poco. Se frotó las sienes, luchando contra el dolor de cabeza que se acumulaba allí. Los únicos que matamos fueron estos hombres. Las palabras tenían un sabor a ceniza y culpa. Ni siquiera sabía si era cierto. Preguntó Okiku con voz tranquila. ¿Y la verdad? La verdad, dijo Naruto, con más brusquedad de la que pretendía, es que éramos pasajeros. Nada más. Hasta que llegaron. ¿Ellos? Otsuru no titubeó. ¿Quiénes eran esas personas de las que hablas? Hombres enmascarados. Figuras oscuras moviéndose por los pasillos como sombras formadas, el suave siseo de metal contra metal, gritos interrumpidos. Mercenarios. Algunos eran shinobi, fuertes. Abordaron en pleno vuelo. Fue entonces cuando todo, tragó saliva. Fue entonces cuando todo se torció. Conveniente, otra vez repitió Okiku. Su duda era tangible, flotando en el aire entre ellos. Y estos misteriosos atacantes simplemente desaparecieron cuando todo terminó, supongo. Nada de lo que pasó fue conveniente, dijo Naruto en voz baja. El frío en sus huesos parecía intensificarse al hablar, ese escalofrío profundo que no tenía nada que ver con la temperatura. El barco quedó destrozado. Murió gente.
Y sí, los 6 luchamos. Incluido el hombre que conoces como Retsu. ¿Se defendió? Otsuru entrecerró los ojos. Los informes dicen que usó un poderoso ninjutsu, ¿eso destrozó la nave? Terminó Naruto, con un tono amargo en la voz. Cuando ella asintió, él negó con la cabeza lentamente, con cuidado del dolor en las sienes. No creo que eso haya pasado. El enemigo empezó la pelea y la intensificó de inmediato. Eso no es, hizo una pausa, frustrado. No estás haciendo la pregunta correcta. ¿Y qué pregunta es esa? Preguntó Kiku con voz serena. ¿Quién es exactamente ese tal Retsu? No le parecía buena idea dar más detalles sobre la identidad de Nagato. ¿Por qué un atacante, suponiendo que sea real, se arriesgaría a un incidente internacional, a ser un objetivo, para eliminar a 6 pasajeros de un transporte civil? El silencio que siguió a su pregunta fue tan denso como la nieve que apretaba las paredes de la tienda. Naruto se sintió desanimado, y ambos aparentemente lo notaron. Algo cambió en sus expresiones. No fue exactamente una suavidad, sino quizás un reconocimiento de la verdad en su agotamiento. Y lo estaban cazando, admitió Naruto, con las palabras saliendo a borbotones como si tuviera algo entre espinas. Sus dedos se rascaban nerviosamente el borde del pelaje que le cubría las piernas. Okiku permaneció quieto, observando. ¿Retsu? Naruto exhaló por la nariz, con los dedos curvados bajo las sábanas. Sí. No era mentira, se recordó, incluso con la culpa oprimiendo sus costillas. Pero tampoco era toda la verdad, y lo sabía muy bien. El constante lamento del viento parecía burlarse de su honestidad. El frío que le calaba los huesos regresó, haciéndole temblar a pesar del calor del fuego. Los shinobi, por supuesto, mintieron cuando fue necesario. Esto no era nada nuevo. ¿Por qué, entonces, sentía como si tuviera ceniza en la lengua? Otsuru fue el primero en hablar. ¿Y por qué alguien se tomaría tantas molestias para cazarlo? Porque es peligroso, al parecer, dijo Naruto con el pulso acelerado en la garganta. Eso dijeron. Las palabras permanecieron allí, inmóviles, innegables. Vio cómo Okiku fruncía el ceño, cómo Otsuru temblaba a su lado. Ninguna de las dos lo presionó para que dijera más, todavía. Pero las preguntas seguían flotando en el aire. Entonces, ¿está vivo, por ahora? Preguntó Okiku, con un tono de voz indescifrable. El colgante de hueso se balanceó ligeramente al inclinarse hacia adelante. Su superficie tallada reflejó la luz del fuego. Sí, probablemente, no lo sé. Naruto tragó saliva para aliviar la sequedad en su garganta. Es todo lo que puedo decir. De verdad no lo sabes, ¿verdad? La voz de Okiku era extrañamente suave. Casi compasiva. ¿Por qué lo perseguían? Dijiste que eran tus camaradas, pero ni siquiera sabes por qué lo perseguían. Las manos de Naruto se apretaron en su regazo. Las vendas alrededor de sus palmas repentinamente le apretaban demasiado. En realidad, no. Otra admisión con sabor a derrota. ¿Y tú? Preguntó Otsuru. ¿Qué? Preguntó Naruto, y la pregunta lo tomó por sorpresa. Había estado tan concentrado en proteger secretos que ni siquiera entendía, de gente que apenas conocía en realidad, que casi había olvidado su propio rol. ¿Y tú dónde encajas en todo esto? Su mirada era penetrante, calibradora. ¿Intentaban matarte también? Lo preguntó con tanta sencillez. Como si fuera algo normal aquí abajo. Se le hizo un nudo en la garganta. No, se contuvo, vio que Okiku entrecerraba ligeramente los ojos ante su vacilación. Podía sentir que se tambaleaba entre más medias verdades, como un hombre perdido en una ventisca, y de repente, se cansó. Cansado de intentar reconstruir la verdad suficiente para parecer convincente mientras ocultaba el resto. Ya sabía que no los engañaba. La mirada penetrante de Otsuru no había vacilado, y el silencio de Okiku era demasiado deliberado, demasiado expectante. Con medias verdades en los labios y sombras a sus espaldas, seguía siendo un mentiroso pésimo. Su madre se lo había dicho muchas veces, generalmente con esa mezcla de diversión y exasperación en la voz. Tu cara lo delata todo, Naruto. Podrías decir la verdad y ahorrarnos tiempo a todos. Podía seguir esquivándolo. Podía fingir que no se le escapaba. Oh. Naruto dejó escapar un suspiro lento. No intentaban matarme, admitió en voz más baja. Querían capturarme. ¿Así que fuiste cebo? Preguntó Otsuru. ¿O un objetivo? Pensó en Shinpachi, con una espada en la garganta, usándose contra Nagato. El recuerdo le revolvió el estómago. Y ambas, supongo. Las palabras parecían huecas. Querían a otro chico también, continuó.
uno de mis compañeros. Sus manos se flexionaron contra las pieles. Los demás pasajeros, solo estorbaban. El recuerdo de los gritos se entrelazaba con sus palabras como seda oscura. Pensé que solo avanzábamos, dijo. Para llegar a fuego. Y de repente aparecieron hombres con máscaras, y mi maestra se interrumpió, recordando el rostro de Shiori en esos momentos finales. La desesperación. La furia mientras lo apartaba de la pelea, ordenándoles que corrieran, negó con la cabeza. Ya no lo sé. La emoción en su voz debió de sonar bastante verdadera, porque no insistieron más. ¿Cómo podía explicar lo que él mismo apenas entendía? Las muertes sin sentido. La violencia. La forma en que Nagato había dado un paso al frente, con el poder acumulándose a su alrededor como una tormenta, entonces, capturarte, los dedos de Okiku tamborileaban distraídamente contra su rodilla. ¿Y tratar de matar a ese tal Retsu? Sí, dijo lentamente, con cuidado, creo que él fue la razón por la que vinieron en primer lugar. Entonces, nos está diciendo, dijo Okiku lentamente, que estuvo involucrado en un incidente que amenaza con una escalada del conflicto entre naciones. ¿Escalada? La palabra cayó de sus labios entumecidos como una piedra. Más o menos. Algo en su tono lo hizo levantar la vista bruscamente. Ella miraba al vacío, con expresión preocupada. El hierro siempre ha sido neutral. Es nuestra fuerza, nuestro escudo. Los samuráis, al margen de los conflictos shinobi. Señaló vagamente las paredes de la tienda, hacia el vasto yermo helado que se extendía más allá. Esta tierra no es amable, pero es libre. Independiente. Ella hizo una pausa y Naruto sintió el peso de ese silencio. Pero Rayo ha estado haciendo ofertas al Daimim últimamente. Rutas comerciales. Apoyo militar. Protección, como dicen. Su labio se curvó ligeramente. Y ahora, con el fuego causando este tipo de problemas con tanta desfachatez, se encogió de hombros, un gesto que transmitía un profundo cansancio. Bueno, me alegro de que no dependamos demasiado de nadie más que de nuestro clan. ¿Tu clan? Preguntó Naruto, aprovechando la oportunidad para desviar la conversación de ideas peligrosas que apenas entendía. Se inclinó ligeramente hacia adelante, genuinamente curioso a pesar de todo. Fujiki, dijo brevemente Otsuru. Somos nómadas. ¿Y tus espadas? Preguntó con cuidado, señalando con la cabeza hacia su espada. No eres samurái, pero llevas sus armas. Otsuru abrió la boca para responder. También tenemos algunos guerreros, dijo Okiku, interrumpiendo a su hermana con un pequeño gesto. Mi hermana menor es una de ellos. Su mano tocó el colgante que llevaba en el cuello. Hueso tallado, desgastado por años de uso. Lo que necesitas saber es esto. Las montañas son traicioneras. Avalanchas. Tormentas de hielo. Lobos. Sonrió, pero había una sonrisa de acero en su sonrisa. No somos samuráis en sus fortalezas de hierro. Necesitamos seguir avanzando. Los muros pueden atraparte con la misma facilidad con la que te protegen. Naruto volvió a mirar a su alrededor, fijándose en los detalles que antes no había notado. Los patrones tejidos en la pesada tela de la tienda, la cuidadosa disposición de los suministros a lo largo de sus bordes. La forma en que todo parecía diseñado para ser funcional y portátil. Al menos, tanto como era posible sin sellos funcionales. Su mirada se detuvo en los símbolos protectores tejidos en la tela de la tienda. Patrones y líneas interconectadas que solo le recordaban vagamente los estilos de sellado que conocía. Este campamento es temporal, continuó Okiku con tono seco. 3 días aquí, quizás 4 si el tiempo acompaña. Luego nos mudamos antes de que la nieve se agrave demasiado. Cada familia tiene su propia tienda y sus propias provisiones. Pero viajamos juntos, 30 tiendas juntas. Seguimos las manadas, explicó Tsuru, con la voz algo fría desapareciendo. Alces, sobre todo. Conocen los senderos seguros a través de las montañas, donde la nieve es lo suficientemente sólida como para cruzar, donde la hierba crece bajo el hielo. Creo que ya es suficiente, interrumpió Okiku con una voz tan cortante como el viento invernal. Luego se giró hacia Naruto, mirándolo con esa mirada gris pizarra. ¿Qué pretendes hacer? Te lo dije, dijo Naruto, intentando disimular la frustración en su voz, aunque el cansancio lo agobiaba. Solo estoy aquí por accidente. Durante la pelea, uno de mis aliados mató a una especie de, pensó en los Imka y el secretismo que los rodeaba, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras, una especie de criatura monstruosa. Y entonces, hizo un gesto con las manos, separándolas como hojas esparcidas. Estábamos todos separados. Dispersos.
Dijiste eso antes, dijo Otsuru, con un tono que sugería que la explicación no le había gustado más la segunda vez. Se removió, y su espada hizo un suave ruido al rozar las pieles sobre las que estaba sentada. Sí. La palabra brotó de él, aguda y desesperada. Y ahora solo necesito llegar a fuego. Eso es todo. No quiero causar problemas de ningún tipo, y entonces tú tampoco nos escuchas. La voz de Okiku interrumpió su súplica como la espada que empuñaba su hermana. La frontera con el fuego está cerrada. Hizo una pausa, asimilando las palabras lentamente. ¿Qué quieres decir con cerrado? Exactamente lo que dije. Su mano rozó de nuevo el colgante de hueso, un gesto que ahora parecía más una costumbre que un consuelo. Nadie cruza ahora mismo. No con tanta tensión. Algo frío se asentó en su estómago. Intentó sentir la atracción familiar de su sello de invocación. Sentir la presencia constante de su pacto con Kaito, el pulpo, que lo había acompañado desde que firmó el contrato. Pero no había nada. Solo vacío donde debería estar esa conexión. El mismo vacío donde el sello localizador de Shiori debería haberle quemado la piel. Quizás era eso lo que Tenjin había querido decir entonces. Anti-invocación. Un sello que Tenjin le había impuesto, uno que ni siquiera había notado. Y uno que no tenía ni idea de si podría quitarse por sí mismo, ya que lo había aplicado él mismo. El silencio se extendía entre ellas como un lago helado, a punto de romperse. A través de él, podía oír el viento cambiando de dirección, trayendo consigo el sonido hueco de los lobos en la distancia. Las hermanas se entendieron. Sabían lo suficiente. Deberíamos dejarlo aquí, dijo Okiku en voz baja, sin malicia, solo con frialdad práctica. Solo por protegerlo, arriesgamos más de lo necesario. Gente dispuesta a oponerse a Konoha lo persigue. Si alguien descubre que lo albergamos, la mano de Naruto se movió inconscientemente hacia su costado, donde había estado la peor parte de las heridas. Recordó cómo perdía y recuperaba la consciencia, consciente de las suaves manos de Okiku y del amargo sabor de las hierbas. El recuerdo hizo que su frialdad actual fuera más intensa, más dolorosa de alguna manera. Hermana, empezó Otsuru con un deje de reproche en la voz. Como era ella quien blandía las espadas, Naruto se sorprendió. El clan es lo primero, interrumpió Okiku. Siempre. Ya lo sabes. Sea lo que sea en lo que esté involucrado, sea lo que sea que lo esté persiguiendo, es demasiado peligroso. No podemos permitirnos atraer esa atención. No aquí arriba. No con una tormenta en el horizonte. Naruto no se inmutó. No tenía argumentos en contra, porque ella tenía razón. Era peligroso. Más de lo que probablemente imaginaba. Había visto lo que esos hombres enmascarados estaban dispuestos a hacer, los límites que cruzarían. Los hombres, mujeres y niños que sacrificarían sin dudarlo. ¿Y qué propones? Preguntó Otsuru, con la misma serenidad y pragmatismo que su hermana. ¿Que finjamos que nunca lo encontramos? ¿Que nunca le aplicaste nuestras medicinas? ¿Que nunca le reventaste las ampollas ni le limpiaste las heridas? Eso fue diferente, dijo Okiku, pero algo de ira se reflejó en su expresión. Se estaba muriendo. Y morirá ahora si lo dejamos, replicó Otsuru. Señaló la pared de la tienda, donde el aullido del viento se había convertido en un gemido. Las tormentas están empeorando. Los lobos están bajando de las altas cumbres a principios de año. Hizo una pausa. Y bueno, el clima ya es suficiente. Ambas sabemos que no sobrevivirá más de un día solo. La brutal honestidad hizo temblar a Naruto. Casi había muerto antes de que lo encontraran. Eso era evidente por sus heridas, por los fragmentos de recuerdos que tenía de arrastrarse por la nieve hasta que se le entumecieron las manos y las rodillas. Los dedos de Okiku se apretaron alrededor de su colgante. Aún así. Mejor él que el clan. El clan sobrevivió adaptándose, dijo Otsuru en voz baja. Sabiendo cuándo mostrar compasión. ¿Y cuándo esa misericordia podría acarrear la ira de 3 naciones sobre nosotros? Okiku negó con la cabeza, mirando a su hermana. Tienes buen corazón, pero a veces la misericordia hace la fuerza, concluyó Otsuru. Padre también solía decir eso, ¿recuerdas? La mención de su padre alteró algo en el aire entre ellos. Una historia que Naruto no podía ver, pero sí sentir. Heridas profundas, viejas discusiones. Eso es un golpe bajo, dijo finalmente Okiku, con la voz tensa por una emoción que claramente no quería mostrar. Naruto permaneció quieto, consciente de que estaban discutiendo su destino como si no estuviera allí.
Pero cualquier idea de ser el único dueño de su destino lo había abandonado en el momento en que vio a niños más jóvenes que él ser asesinados sin ninguna razón más allá de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sus ojos recorrieron la cuidadosa disposición de los suministros, los intrincados patrones tejidos en las paredes de la tienda. Un estilo diferente, sin duda. Toscos comparados con los que había visto en Uzusio. Pero al fin y al cabo, eran protecciones. Su mirada se dirigió al cuchillo en el cinturón de Otsuru, al colgante en el cuello de su hermana, a todas las pequeñas maneras en que esta gente había aprendido a sobrevivir en esta tierra despiadada. Mientras deliberaban sobre su destino, la mente de Naruto repasó todo lo que sabía de ese duro lugar y todo lo que no. El lenguaje podría haber sido diferente, pero algo le llamó la atención. Las protecciones eran cosas desesperadas, patrones copiados una y otra vez hasta que su verdadero poder se desvanecía como una canción cantada demasiadas veces por quienes no conocían la letra. Podía verlo en la forma en que los símbolos vacilaban en puntos cruciales, en los huecos donde deberían haber estado trazos vitales. Estas personas entendían lo suficiente como para saber que los símbolos tenían poder, pero no lo suficiente como para aprovecharlo plenamente. Lo que sí entendían, sin embargo, era cómo desenvolverse en este clima hostil. Algo que él no entendía. Y cuando finalmente habló, su voz era más fuerte que desde que empezaron. Tus protecciones, dijo Naruto con cuidado, señalando las paredes de la tienda. Los símbolos que tejen en la tela, las marcas en tus armas, sirven para proteger, ¿no? Okiku entrecerró los ojos levemente. ¿Y qué? Dijiste que el invierno era duro, incluso para ti, continuó, percibiendo la tensión en sus posturas. Y ya los usas. ¿Y si pudieras llevar más? ¿Y si pudieras conservar las medicinas por más tiempo, evitar que el agua se congelara, almacenar tiendas enteras en el espacio de un pergamino? Algo cambió en la expresión de Otsuru, una grieta en su máscara de cuidado. Estás hablando de focas. Como las de tu isla. Sí. Naruto asintió, sabiendo que ese era el momento en que su destino cambiaría. Conozco sellos. Algunos. Hay secretos que debo proteger, pero yo, pensó rápidamente. Creo que podría ayudarte. Con lo básico, al menos. Okiku se burló, moviéndose, pero la mirada de Otsuru permaneció firme, sopesando sus palabras. ¿Esperas que te tomemos la palabra? No, dijo Naruto en voz baja. ¿Tienes tinta? ¿Y un pincel, quizás? Fue una petición audaz, mucho más peligrosa en manos de un tejedor de focas entrenado que cualquier espada. Pero claro, no estaba completamente entrenado, y para un shinobi, las manos por sí solas eran armas suficientes. Todos lo sabían. Otsuru sostuvo la mirada de Naruto por un momento más antes de ponerse de pie, un movimiento fluido a pesar de los confines de la tienda. Espera. La voz de Okiku era cortante, con un matiz de incredulidad. Extendió la mano y agarró la muñeca de su hermana. ¿Te estás dejando llevar por esto? Otsuru no miró atrás mientras retiraba la mano de su hermana con suavidad pero firmeza. Lo estoy considerando, dijo, acercándose a un cofre de madera cerca de la entrada de la tienda. Sus pasos eran silenciosos contra las pieles amontonadas debajo. Está ofreciendo pruebas. Prefiero verlas antes de tomar una decisión. Okiku exhaló bruscamente, moviéndose. Si está mintiendo, entonces lo sabremos pronto. Okiku dejó escapar un suspiro lento y frustrado, pero no discutió más. En cambio, se recostó, observando a Naruto con cautela, como esperando que le diera una razón para callar. Naruto tragó saliva, con la garganta seca de anticipación y miedo. Había defendido su postura con palabras, pero esto era algo más. Algo tangible. Algo real. Y si fracasaba, no habría una segunda oportunidad. El fuego crepitaba, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes de la tienda. Afuera, el campamento despertaba a un nuevo día. Podía oír las voces de los niños, el tintineo de los utensilios de cocina, el suave relincho de los animales de carga. Otsuru regresó un momento después, dejando a su lado un pequeño tintero de cerámica y un pincel fino. Su aroma de hierro, tanino, algo ligeramente amargo lo invadió, familiar y reconfortante, de una forma que antes no se había dado cuenta de necesitar. Sus dedos temblaron levemente al alcanzar el cepillo. La fría madera lacada se posó en su palma como un viejo amigo. Un alivio inesperado y abrumador lo invadió. Tinta. Un pincel. La herramienta más sencilla. Eran de peor calidad de lo que estaba acostumbrado, nada destacable en absoluto. Pero con ellos, podía hablar como las palabras jamás podrían.
Controló su respiración, recordando, sorprendentemente, las lecciones de Noboru. Empieza con algo sencillo. Progresa gradualmente. La efectividad de un sello comienza con la concentración del practicante. Es la cuidadosa combinación de intención y ejecución. El pincel se sumergió en la tinta y comenzó a dibujar. No eran los complejos sellos de almacenamiento que había visto en los archivos de Utsusio, que no había memorizado del todo y que no podía copiar sin comprenderlos del todo, sino algo más básico. Algo que comprendía. Las líneas fluían de su pincel con trazos firmes, formando un patrón base que había practicado innumerables veces. Los movimientos circulares surgían con naturalidad, cada curva se construía sobre la anterior como el agua fluyendo por canales bien trazados. Podía sentir a las hermanas observándolo, pero él seguía concentrado en el sello, en mantener el flujo constante de chakra a través de la tinta. Demasiado lo desestabilizaría, muy poco lo dejaría inerte. El equilibrio era clave, tal como sus maestros le habían inculcado día tras día hasta que se le acalambraron los dedos y le ardieron los ojos. Símbolo tras símbolo surgían bajo su pincel, deliberados y precisos. La caligrafía, una serie que comenzaba con Gen, Ban y Saya, era algo natural, cada trazo un reflejo de su disciplina. Había trazado estas formas miles de veces, en la seguridad de los edificios de Utsusio, con la brisa marina que traía el aroma a sal a través de las ventanas abiertas. Mientras trabajaba, se encontró sintonizando inconscientemente con el entorno que los rodeaba. El frío intenso que se filtraba por las paredes de la tienda, la forma en que el chakra se sentía diferente en él allí, en estas alturas heladas. El objeto en sí. Ajustó sus golpes en consecuencia, y el hecho de no poder sentir realmente el chakra en el aire apenas pareció frenarlo. El último trazo completó el conjunto. Simple, pero preciso. Un sello de almacenamiento básico. Mira, dijo en voz baja, tomando una pequeña taza de madera que tenía cerca. Sostuvo la mirada de Okiku, esperando su permiso. Ante su leve asentimiento, activó el sello con solo una palabra. La taza desapareció. Sin adornos llamativos ni florituras innecesarias, solo un funcionamiento limpio y eficiente. Volvió a tocar el centro del conjunto, pronunció una palabra, y la taza reapareció, completamente intacta. La taza de madera va dentro de la mesa de madera. Fue tan simple como pudo haberlo hecho, pero incluso esta demostración básica hizo que ambas hermanas miraran con un interés apenas disimulado. Esa es la versión más sencilla, explicó, con voz firme a pesar del alivio que sentía al ver que había funcionado. Ahora habría sido el peor momento para que explotara. No, ese momento aún estaba en la aeronave. Pero incluso este patrón básico podría mejorarse, podría ayudarte a transportar más suministros durante el invierno. Señaló sus propios símbolos protectores en las paredes de la tienda. Toma estos, no se usan para sellar objetos. Y no están mal. Simplemente están incompletos, o quizás el tiempo los erosionó. Señaló marcas específicas, las que estaba casi seguro de que acertaría. Estas espirales, estas líneas de conexión, son similares a las que usamos en Utsusio. Pero faltan elementos clave. ¿Desaparecido? Preguntó Tsuru, inclinándose ligeramente hacia adelante, estudiando el sello con renovado interés. La cautela no había desaparecido por completo de sus ojos, pero la curiosidad la estaba dominando poco a poco. Se giró ligeramente, mirando a Okiku y a Tsuru. Miren, señaló una curva en la pared de la tienda, esta espiral está diseñada para dirigir la energía hacia el interior, manteniendo el flujo de chakra contenido. Okiku asintió levemente, pero sus ojos permanecieron atentos, como un halcón rastreando el movimiento en la hierba. Pero sin el símbolo de cierre apropiado, Naruto tocó la ligera interrupción en la curva, no se bloquea la energía. En cambio, parte de ella se filtra cada vez que se refuerza la barrera. Sigue funcionando, pero no tan bien como debería. Retrocedió, señalando toda la estructura de las marcas. Afuera, el viento había amainado un poco, como si se detuviera a escuchar. Estas líneas, las usas para conectar cada parte del conjunto con la siguiente, pero no estaban alineadas correctamente con el flujo natural de un sello. Deberían estar creando un circuito, alimentando energía fluidamente de una marca a otra y viceversa. Pero en cambio, trazó una sección con las yemas de los dedos, siguiendo el movimiento interrumpido, las conexiones se entrecortan. El flujo es turbio. Eso significa que tus sellos están consumiendo más chakra del necesario, debilitándolos con el tiempo. Naruto se volvió hacia ellos, buscando comprensión en sus expresiones. Se sostiene, pero, gotea. Shiori habría fruncido el ceño ante semejante simplificación.
Noboru tampoco lo habría aprobado. Pero no estaban allí. Por eso probablemente tengas que rellenarlas constantemente. Si se corrigieran estas líneas, las barreras durarían más con menos esfuerzo. No se agotarían tan rápido durante las tormentas. Otsuru apretó los labios. ¿Y cómo lo sabes? Porque esto, Naruto volvió a señalar las espirales, es exactamente lo que nos enseñaron en Uzusio. Aprendimos a refinarlas hasta que se integraran al flujo natural del chakra. Si corrigieras la alineación aquí, se agachó, mojó el dedo en la tinta restante y dibujó una versión modificada de la espiral en el suelo de la tienda, se estabilizaría. En lugar de tener que forzar más energía en la barrera, la retendría. Dejó escapar un suspiro lento, consciente del peso de su silencio. ¿Estás diciendo, preguntó Kiku lentamente, que las personas que los dibujaron no tenían idea de lo que estaban haciendo? Había algo peligroso en su tono ahora. No solo sospecha, sino un destello de defensa, de orgullo. Naruto lo reconoció al instante. Ya no se trataba solo de focas, se dio cuenta. Se trataba de su herencia, sus ancestros, el conocimiento transmitido que los había mantenido vivos en esta tierra hostil. Naruto se tomó el tiempo para pensarlo y elegir sus palabras con cuidado. No, su voz sonó más baja, más segura. Esto no es un fracaso. Dejó que sus dedos rozaran la tinta descolorida de la pared de la tienda, trazando los lugares por donde la energía debería haber fluido sin problemas. Estos conjuntos son antiguos. Tu gente ha mantenido estos patrones vivos durante generaciones, incluso con fragmentos faltantes. Eso no es debilidad. Eso no es un error. ¿Y entonces qué pasa? La desafió Kiku, levantando ligeramente la barbilla. El colgante de hueso reflejó la luz del fuego, proyectando una pequeña sombra en su garganta. Naruto dejó caer la mano, reflexionando de nuevo sobre las marcas. Pensó en los sellos con los que había luchado, en los fragmentos del conocimiento de Uzusio que siempre intentaba encajar, en las medias verdades y fragmentos que guardaba. Es cuestión de supervivencia, dijo simplemente. Un destello de algo cruzó la expresión de Okiku. No era exactamente acuerdo, como con Otsuru, pero tampoco desdén. Las hermanas intercambiaron una mirada, silenciosas, sopesando. Naruto casi se rió. Estaba seguro de que así era como Yasaka se metía en situaciones inmanejables, haciendo ofertas que no estaba del todo segura de poder cumplir, y a veces aceptando el reto. Pero no podía negar la pequeña oleada de esperanza que acompañaba sus miradas pensativas. Más allá de la tienda, el campamento estaba completamente despierto, y Naruto solo notó entonces que la tenue luz que se filtraba por las paredes de la tienda indicaba que era de mañana. La oscuridad de la noche había cedido sin que él se diera cuenta. El murmullo de voces, el traqueteo rítmico de las herramientas, el susurro de las pieles al sacudirse y las provisiones al empaquetarse. El viento, siempre presente, se había suavizado hasta convertirse en un susurro, trayendo consigo el aroma a nieve y humo de leña. Los dedos de Okiku tamborileaban distraídamente contra su brazo mientras reflexionaba. Los líderes tendrían que ponerse de acuerdo primero. Naruto esperó, observándola atentamente. Y tendrías que demostrar que realmente puedes enseñarnos a usar estas cosas como deberían haber sido, añadió. No solo señalar nuestras fallas. No son fracasos, murmuró Naruto. Okiku lo miró con sequedad, pero no insistió. 3 días, dijo. Decidan lo que decidan, tendrás hasta que levantemos el campamento. Muéstranos algo útil durante ese tiempo y hablaremos de tu viaje al fuego. Era posible, entonces. ¿A través de cascada? ¿A través de arroz? Ya estaba pensando en el futuro, ya sopesando sus opciones, ya sintiendo los primeros indicios de esperanza. Pero Okiku no había terminado. Sus dedos se cerraron alrededor del colgante de hueso que llevaba en el cuello, con una expresión indescifrable. ¿Y si aparecen esos hombres que te persiguen? Naruto abrió la boca, pero dudó. Su primer instinto fue ignorarlo, decir que no pasaría, como si no hubieran llegado aún, probablemente no tuvieran forma de saber dónde estaba. Pero la mirada penetrante de Okiku lo inmovilizó, y supo que ella no aceptaría promesas vacías. Porque ella tenía razón. No podía garantizarlo. Cerró los ojos un instante, obligándose a superar la opresión en el pecho. Quería decir que haría lo que esos hombres le ordenaran, para que nadie más saliera herido. Que no se resistiría. Que los acompañaría. Pero entonces pensó en Tenjin. Y el nudo en su pecho se apretó. Las palabras no salían. No podían salir. En cambio, Naruto abrió los ojos y se encontró con la mirada de Okiku. Entonces me iría de inmediato, dijo con voz firme.
Arriésgate conmigo en lugar de dejarlo aquí. No pondré en peligro a quienes me han mostrado compasión. El fuego crepitaba suavemente llenando el silencio. Eres un zorrito escurridizo, ¿verdad? Preguntó Okiku, tensándose ligeramente. Naruto parpadeó, apretándose más la manta para protegerse del frío. ¿Por qué dices eso? Okiku lo observó un largo instante y luego exhaló por la nariz. Y 3 días, repitió, casi como una advertencia. Pero había algo más. Un hilo de consideración, de posibilidad. Haz algo útil por nosotros durante ese tiempo y te ayudaremos a cruzar la frontera. Otsuru había permanecido en silencio, observando, sopesando. Ahora habló. 4 días. Naruto la miró sin estar seguro de que había cambiado. Si los líderes están de acuerdo, tendrás 4 días en total para hacerlo, aclaró, y Okiku puso los ojos en blanco. Si no, negó con la cabeza. De cualquier manera, no es mucho tiempo. Naruto volvió a estudiar sus rudimentarias protecciones. Los símbolos a medio terminar, los circuitos de chakra fracturados y las espirales desordenadas. Generaciones de supervivencia escritas en símbolos que apenas entendían. Eso nos convierte en 2, al menos, pensó, con el pulso latiendo bajo la piel. Porque la verdad era simple. No sabía cómo arreglar el conjunto de protecciones. Todavía no, al menos. Los sistemas de matrices aquí habían divergido fundamentalmente de lo que él conocía, alterados por generaciones de separación de su ancestro común y adaptados específicamente a este entorno hostil. Cualquier corrección precipitada podría causar más daño que beneficio sin semanas de estudio minucioso. Pasó los dedos suavemente sobre el conjunto de tinta que acababa de crear. Un simple sello de almacenamiento, algo completamente distinto a sus protecciones. Aunque no podía arreglarlos, un pergamino de almacenamiento fiable, quizá podría crearlo desde cero. Sí, entendía los principios. Podía identificar los fallos y las piezas que faltaban. Enseñar su uso aunque nunca lo había hecho antes debería ser relativamente sencillo. Pero solo había hecho pequeños pergaminos sencillos para guardar kunai o artículos individuales durante los entrenamientos. Nada del tamaño que esta gente necesitaba. Nada diseñado para soportar el frío intenso de los inviernos en las montañas, ni para albergar tiendas enteras, ni para almacenar provisiones para semanas. Quizás no pueda arreglar sus protecciones directamente, admitió, observando atentamente sus expresiones. Han evolucionado de forma distinta a lo que aprendí. Pero puedo fabricar pergaminos de sellado, dispositivos de almacenamiento que les permitirían llevar más provisiones durante el invierno sin peso adicional. Señaló su sencilla demostración, donde la taza había desaparecido y reaparecido. Imagínense esto, pero sin agua, bolsas de medicinas, armas de repuesto, pieles extra. Los dedos de Okiku tamborileaban pensativamente contra su brazo mientras reflexionaba. ¿Y sabes cómo hacer estos pergaminos? Sí, dijo Naruto con más confianza de la que sentía. Había hecho sellos de almacenamiento antes, sin duda, pero nunca en estas condiciones, nunca con materiales que podrían no funcionar como se esperaba en el frío intenso. Aún así, era una propuesta mucho más realista que prometer reparar generaciones de sistemas de protección adaptados. Lo que más necesitas al viajar es espacio y reducir el peso, ¿verdad? Dejó a un lado sus dudas. Nunca había enseñado a sellar, nunca había sellado nada en cantidades significativas, nunca había pensado mucho en los sellos de preservación más allá de lo básico. En el frío glacial, rodeado de miradas expectantes, no había lugar para la vacilación. Sus dedos se curvaron ligeramente, resistiendo el impulso de frotarse las sienes donde le estaba empezando a doler la cabeza. Pensar, necesitaba un plan. Necesitaba tiempo. Y eso era lo único que no tenía. Puedo hacer pergaminos de sellado que ayudarán a tu clan a llevar lo que necesita. A pesar de su tono seguro, la duda lo carcomía por dentro. Nunca había intentado nada parecido a esta escala. Pergaminos lo suficientemente grandes como para contener suministros para todo un clan, lo suficientemente robustos como para funcionar en condiciones extremas. Como mucho, había creado pergaminos de práctica bajo supervisión, nada de lo que pudiera depender la vida de la gente. Las hermanas intercambiaron otra mirada, ilegible pero definitiva. Afuera, la primera luz del amanecer se filtraba por las grietas de la tienda, pintando las paredes de un suave dorado y sombras. El viento traía los sonidos lejanos del campamento que despertaba. Voces bajas, el crujido de las correas de cuero al tensarse, el roce rítmico del metal contra la piedra. Naruto respiró hondo, tranquilizándose. 4 días.
De alguna manera, tendrá que ser suficiente. Horas después, la hoja en blanco todavía lo miraba acusadoramente, por lo que Naruto golpeó su puño contra el escritorio. El tintero se tambaleaba peligrosamente, y se abalanzó para atraparlo antes de que se derramara. Sus dedos, entumecidos por el frío, forcejearon contra la cerámica. Maldita sea, murmuró, sujetando la olla. Se frotó los ojos con la palma de la mano. Maldita sea. Sus manos estaban rígidas. Su mente aún más. La pequeña habitación estaba llena de pergaminos desechados. Pergaminos con sellos rotos y manchas de tinta que oscurecían la madera. Otros estaban cuidadosamente enrollados, sellados con advertencias. Inestable, colapsado, intento fallido n.grados 17. Un sello de almacenamiento cerca del borde del escritorio había implosionado violentamente, dejando una oscura marca de quemadura donde se había roto la estructura dimensional. Una matriz de preservación, destinada a frenar la descomposición, se había desvanecido en garabatos inútiles. Naruto tomó su pincel nuevamente, deseando que su mano se estabilizara. Los sellos de preservación eran técnicamente más sencillos, razonó. Sí, mejor intentarlo de nuevo primero. No requerían tallar dimensiones de bolsillo, solo estabilizar la temperatura, y ralentizar la degradación molecular. Pero su primer trazo se tambaleó antes incluso de terminar el anillo guía. Los símbolos internos, destinados a regular el flujo de aire, eran delicados. Su mano, rígida por el frío, temblaba. El cepillo vaciló, luego patinó. La línea salió hinchada. Gruesa. Tosca. Lo miró fijamente, con el estómago revuelto. Se suponía que los sellos de conservación adecuados debían ser impecables, meticulosos y finos como la escritura en hilo de seda. Lo que había dibujado parecía algo que un niño medio ciego hubiera garabateado en un ataque. Se quedó mirando la tinta un rato más. Una respiración larga y lenta. Una flexión constante de sus dedos. Bien, pensó temblorosamente. Está bien. Si los sellos de conservación no funcionaban, entonces volvería al almacenamiento. El primer anillo espiral guía, piedra angular del estilo de sellado Uzumaki, se deslizó suavemente. Había practicado esta parte tantas veces que los golpes surgieron instintivamente, formando la base del sello. El segundo anillo fue donde las cosas se complicaron. Cada capa del conjunto era un subsello anidado, diseñado para mantener los compartimentos dentro de la matriz de almacenamiento, y su configuración era exponencialmente más compleja. Y, por supuesto, si los anillos estaban demasiado juntos, las cavidades se superponían, creando interferencias que podían desestabilizar todo el sello. Si estaban demasiado separados, los objetos podían desplazarse, lo que provocaba problemas de recuperación impredecibles. Su pincel flotaba sobre el pergamino. Demasiado rápido. Se apresuraba de nuevo. Eso nunca era bueno con el sellado. Naruto exhaló lentamente, reclinándose contra la silla de madera. Sorprendentemente, estaba progresando. Simplemente no lo suficientemente rápido. Y cada paso adelante parecía introducir 5 complicaciones más. Afuera, el viento azotaba las paredes del depósito, colándose por las grietas de los tablones. El frío se le enroscaba en los tobillos, se le metía en la piel. Y ese era precisamente el problema. Todo estaba helado. No solo sus dedos y pies. Agua. Medicinas. Suministros. La idea de sellarlos no era compleja. O al menos, no debería haberlo sido. Y la teoría parecía sólida. Sin embargo, la práctica había sido un desastre. Su último intento había terminado con el límite derrumbándose en el instante en que colocó un objeto dentro. Madera contra madera había sido bastante sencillo, pero ahora intentaba hacer algo más práctico y útil. El trabajo con tinta le había parecido bien, pero la estructura dimensional del sello se había desmoronado, escupiendo el contenido de vuelta sobre su escritorio. Si se hubiera tratado de un paquete de suministros real, si hubiera contenido medicamentos o alimentos vitales en lugar de algo que no fuera suficiente, lo habrían perdido todo. No era la primera vez que se maldecía. ¿Qué parte de él había pensado alguna vez que ayudar con algo así fuera buena idea? Pensar. Dejó el pincel y comenzó a trazar mentalmente un primer anillo ligeramente alterado del conjunto. Un límite de contención fue el primer anillo, la base. Lo suficientemente fuerte como para soportar la compresión, pero lo suficientemente flexible como para permitir la recuperación. Un marco, una especie de puerta, una ventana al espacio interior. El propósito del segundo anillo era la estabilización dimensional. Aquí era donde las cosas casi siempre le salían mal.
Lo imaginaba como un andamio, con puntales invisibles que mantenían el espacio abierto para que no se desplomara. Si el marco era demasiado rígido, el espacio se cerraría de golpe, aplastando lo que estuviera dentro. Si estaba demasiado suelto, todo se ondularía, amenazando con derrumbarse. Tercer anillo. Canales de chakra. Estas eran las líneas vitales, los conductos fluidos que estabilizaban el espacio del bolsillo, asegurando que el objeto en su interior no se desplazara, deformara ni corrompiera. Si los canales eran demasiado débiles, el objeto almacenado podría no regresar intacto. Si es que regresaba. Cuarto anillo. Se detuvo, exhalando por la nariz. ¿Por qué la masa afectaba tanto la estabilidad? Si todavía estuviera en Uzusio, probablemente ya se habría dado cuenta de esto. Quizás. Allí no les daban respuestas a los niños, no de inmediato. El método de Uzusio nunca se había basado en atajos. Se decía que trataba sobre el viaje hacia la comprensión, como era evidente en cómo los dedos de un niño manchaban la tinta sobre un pergamino antes de aprender la presión, los ángulos, los movimientos y la lógica adecuados, como en los sellos más intrincados. Los sellos no solo se enseñaban, se ganaban. Y una lección debía sentirse antes de poder comprenderse. Incluso Noboru, con su paciencia, había dejado que Naruto tropezara primero, fallara primero y tuviera dificultades antes de ofrecerle correcciones. Una leve inclinación de cabeza, un leve murmullo de desaprobación, un golpeteo de un dedo contra la mesa cuando Naruto intentaba adelantarse. Y hacerle repetir ejercicios que él había descartado como inútiles, ciertamente. Ese era el método Uzusio. Guiar los fundamentos, los principios, y luego dejar que los estudiantes desentrañaran las verdades más profundas por sí mismos. Fue, según decían, lo que los llevó a sus avances más innovadores. Todo esto, evitando que los estudiantes se lesionen. Sobre todo. Por supuesto, algunos simplemente guardaban sus secretos y por eso no estaban dispuestos a compartirlos. Lo frustraba en aquel entonces y lo enfurecía pensar en todo el tiempo perdido en cosas que creía obvias. Había querido adelantarse, avanzar a toda velocidad. Todavía lo hacía. Uzusio, sin embargo, siempre había sido un lugar de maestría lenta y deliberada. Y ahora, cuando sentía que realmente importaba, no tenía a Nana de Uzusio a quien preguntar. Sin Noboru. Sin correcciones pacientes. Sin murmullos de complicidad. Solo él mismo, su tinta y sus errores. Shiori querría. El pensamiento lo golpeó como un cuchillo, y lo apartó antes de que pudiera herir más profundamente. Si se permitía pensar en ella, la vería. Su fuerza silenciosa, sus manos nudosas, manos que nunca volverían a moverse. Si se permitía pensar en ella, la recordaría. No solo a ella. Al viejo Uzusio. Mito, Yume. Los acantilados, la sal en el aire. Las voces que no eran suyas, pero que ahora vivían en él, indeseadas y pesadas. Recuerdos que le habían sido otorgados por una razón que no podía comprender. No cambió nada. Ninguno de ellos estaba allí. No había ningún Noboru que le enseñara, ni tampoco Shiori. No había jóvenes con el poder suficiente para destrozar montañas, ni asesinos entrenados. El silencio era todo lo que tenía. Los sellos eran más fáciles. Tenían reglas, lógica y orden, incluso cuando no los comprendía del todo. Podía sumergirse en su estructura, dejar que sus pensamientos se integraran en las capas. Si seguía pensando, si seguía trabajando, no habría espacio para nada más. 4 días sin nada más que tinta y chakra sonaban bastante bien. Le dio otra vuelta al problema en su mente. Si el sellado fuera solo una cuestión de espacio, entonces la masa no debería importar mucho. Mientras hubiera lugar, una caja de comida no debería requerir más esfuerzo que un puñado de kunai. Pero la realidad no estuvo de acuerdo. Los objetos más grandes resistían el sellado. La tinta se deformaba, la fórmula se retorcía, la estructura se compaba, como si el propio sello rechazara algo demasiado grande para caber. Como intentar verter un océano en una taza de té. La masa planteaba un desafío diferente. Un objeto ligero pero voluminoso, como una caja vacía, aún forzaba menos el sellado que algo pequeño pero denso, como un lingote de hierro sólido. No debería ser así. Si los objetos sellados existieran en un espacio separado, su peso no debería interferir una vez dentro. Y, sin embargo, cada intento, cada fracaso, demostraba lo contrario. ¿El problema ocurría incluso antes del almacenamiento? ¿O era algo completamente distinto? Los conjuntos que hacían portátil un sello, los que permitían que un objeto sellado permaneciera ingrávido deberían, en teoría, funcionar igual sin importar la masa.
De lo contrario, ¿qué sentido tenía? Un sello de almacenamiento tan pesado como su contenido sería inútil. Entonces, ¿dónde estaba el fallo? ¿Qué se le escapaba? Ya lo había visto antes. Las líneas divisorias se doblaban, los sellos se desestabilizaban al reforzar la sección equivocada. Cada vez, creía estar reforzando la estructura, como apuntalando un muro a punto de derrumbarse. Pero en lugar de estabilizarla, los símbolos adicionales solo habían desequilibrado aún más todo. No se trataba solo de mantener el espacio abierto. Eso se estaba volviendo evidente. Por solo un latido, algo se agitó dentro de él, algo que nunca había sentido antes, una intuición sin palabras de que tal vez lo que el sello realmente necesitaba no era más estructura, sino un fragmento de sí mismo anclado dentro de sus líneas. Naruto gimió, pasándose una mano por el cabello, notando distraídamente la tinta que había manchado en él. El suave roce de una mano contra la solapa de la tienda lo devolvió al presente. Una bocanada de aire frío se coló mientras Otsuru se abría paso. ¿Ya terminaste? Preguntó ella. Naruto la observó un instante. La nieve se le pegaba al rostro, derritiéndose al acercarse, con las yemas de los dedos rojas de frío. Esta vez no llevaba guantes. Y probablemente había estado esperando afuera más tiempo del debido. Su mirada se posó en sus manos y luego en su rostro. No, murmuró. Otsuru ladeó levemente la cabeza, indescifrable bajo la tenue luz del brasero. Su aliento se enroscó en el aire entre ellos, disipándose demasiado rápido con el frío. ¿Pero ya lo has descubierto? Preguntó. Apretó la mandíbula. No se suponía que ella supiera que él no sabía cómo hacer lo que con tanta confianza le había ofrecido. ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz firme. Otsuru se encogió de hombros con indiferencia, con la misma naturalidad con la que se sentía si no estuviera allí, con los dedos medio congelados y el pelo húmedo. Tenía la sensación de que estabas improvisando. Creo que mi hermana se lo tragó. No lo era. Sus labios se curvaron, no del todo en una sonrisa burlona, no del todo amable. Mentiroso. Naruto exhaló bruscamente, más por costumbre que por molestia, y se pasó una mano por el pelo. Algunos mechones se le erizaron aún más, pero él apenas se dio cuenta. ¿Siempre eres tan desconfiado? Refunfuñó. Solo cuando tengo razón, dijo Otsuru con naturalidad, adentrándose más. Extendió la mano y, por un instante, pensó que le lanzaría un golpe entre los ojos. Algo en su postura lo hacía inevitable, pero en cambio, se agachó junto al brasero, frotándose las manos cerca de las brasas. Un penetrante aroma a lana quemada llenó el aire al sentir el calor en sus mangas húmedas. Arrugó la nariz, pero no se movió. Entonces Otsuru lo miró, levantando una ceja con silenciosa diversión. Eres muy malo mintiendo, dijo, estirando los dedos. El rosa intenso de su piel se oscureció al recuperar el calor, pero no se quejó. Los labios de Naruto se apretaron en una fina línea. Supongo. Tarareó, inclinando la cabeza. Y Terka también, estoy bastante segura. El brasero crepitaba suavemente entre ellos, proyectando una luz parpadeante contra las paredes de la tienda. Afuera, el viento había arreciado de nuevo, golpeando la tela. ¿Qué quieres, Otsuru? Preguntó finalmente. ¿Te acordaste? Sonrió, con una sonrisa pequeña y cómplice. Para ver si ya te rendirías. Naruto se burló, negando con la cabeza. No va a pasar. Reflexionó. Ya me lo imaginaba. Pasó un momento, tranquilo pero no incómodo. Haces demasiadas preguntas, murmuró Naruto, frotándose la sien. Los ojos de Otsuru brillaron con algo indescifrable bajo la luz parpadeante. No preguntas lo suficiente, replicó. Naruto chasqueó la lengua, pero antes de que pudiera replicar, ella se le adelantó. ¿De dónde eres? Creo que me escuchaste entonces, ¿no? Otsuru resopló. Esa es la respuesta de un cobarde. Naruto puso los ojos en blanco. Uzusio, dijo, observando su reacción. ¿No te enteraste mucho? No tanto, dijo, acercándose al brasero. Ya no viene mucha gente de allí. ¿Cómo lo sabrías? Somos nómadas, dijo simplemente. No siempre estamos en hierro. Oh. Entonces ella podría haber visto más del mundo que él. Uzusio tenía muchos vínculos con los antiguos clanes, incluso con aquel del que descendemos la mayoría de nosotros, claro está alguna vez. Naruto ladeó la cabeza. ¿Te refieres al Fujiki? No, de la que nos separamos, tarareó. Pero al menos sabes nuestro nombre. Escucho. Estoy segura, murmuró antes de recostarse sobre las manos. Fujiki significa glicina.
Raíces profundas, ramas fuertes, hogar de pájaros y almas errantes. Lo dijo casi como una recitación, como algo que había escuchado toda su vida. ¿Eres un alma errante?, preguntó Naruto, ligeramente divertido. Otsuru resopló. No solo yo, sino el clan. Exhaló, observando cómo su aliento se enroscaba en el frío. Antes había más nómadas. Nuestros antepasados vinieron de las montañas cerca de lo que solían ser las tierras fronterizas, antes de que la gente dividiera el mundo en los territorios modernos. Naruto frunció el ceño. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? Porque no teníamos a dónde ir, dijo simplemente. Cuando llegaron las guerras territoriales, la gente que vivía como nosotros no valía mucho. No eran lo suficientemente útiles como para contratarlos como guerreros, no estaban lo suficientemente arraigados como para estar protegidos. Así que nos mudamos y encontramos lugares de los que nadie quería expulsarnos. Los viejos caminos, los pasos elevados. El hierro era una buena opción. Ningún otro daimyo quiere de verdad tierras que no se puedan cultivar, y a ningún señor le importa la gente que no jura lealtad. Su voz era directa, pero Naruto captó algo en el fondo. No era amargura. Ni orgullo, tampoco. Así que se convirtieron en vagabundos, dijo Naruto. Ella asintió. Viajamos a donde queremos. Luchamos cuando debemos. A veces, la gente viene. A veces, se va. Así es la vida. Afuera soplaba un viento que silbaba a través de las costuras de la tienda. Naruto dejó que el silencio se instalara entre ellos antes de preguntar. ¿Y tu familia? ¿Están todos todavía aquí? Son todos familia, dijo, y Naruto abrió la boca para responder, pero ella lo interrumpió. ¿Ya conoces a mi hermana, Okiku? Su tono era firme. Nuestro hermano, se suponía que era un guerrero. ¿Era? Se encogió de hombros, con demasiada naturalidad. No todo el mundo está destinado a lo que le toca nacer. Naruto la estudió por un largo momento y guardó sus pensamientos para sí mismo. Suena complicado, dijo. Sus labios se crisparon. No tienes ni idea. El fuego crepitaba suavemente y las brasas se movían. Ya basta de mí, dijo de repente, quitándose el peso de encima. ¿Y tú? Naruto parpadeó. ¿Y yo qué? Vienes de la nada, pero aún así crees que perteneces a todas partes. Eres un shinobi, pero un mentiroso terrible. Y dices saber sellar, pero Otsuru ladeó la cabeza, observándolo. Gruñó. Secas. Ella resopló. Está bien. Se reclinó ligeramente, con la mirada fija en las brasas. Tengo un objetivo, dijo. Otsuru emitió un suave sonido. Eso es vago. Naruto la miró con sequedad. ¿Siempre eres tan entrometida? Ella se encogió de hombros con inocencia. Él resopló, pero no discutió. Otsuru lo observó un momento más antes de cambiar de postura y rodear sus rodillas con los brazos. Entonces, ¿fuego? ¿Konoha? Naruto dudó, pero no por mucho tiempo. Konoha. ¿Por qué? Porque lo necesito, dijo. Decidí ir. Otsuru no insistió, pero su mirada se agudizó ligeramente. No pareces alguien con ganas de visitarnos. Naruto soltó una risa breve y sin humor. No diría que está emocionado, no. Entonces, ¿por qué? Exhaló, inclinando la cabeza hacia el techo de la tienda. Porque es el único lugar donde tengo lo que necesito. Otsuru frunció el ceño levemente, observándolo en la penumbra. ¿Qué necesitas? No respondió de inmediato. Sus dedos se flexionaron brevemente antes de detenerse. Una forma de sanar a alguien, dijo finalmente. Sus palabras eran tranquilas pero fuertes. Otsuru frunció el ceño levemente. ¿Un médico, entonces? Si ella ayuda, sí. Si no, y ella no preguntó quién ni qué, y él no se ofreció. Pero su expresión se tornó pensativa. Es un viaje peligroso ir en busca de ayuda, dijo después de una pausa. Los labios de Naruto se curvaron. Lo sé. No creo que puedas hacerlo sola. Probablemente no, admitió. Otsuru lo observó un buen rato. ¿Pero aún vas? Por supuesto, dijo con voz firme. De eso no hay duda. Otra ráfaga de viento presionó contra la tienda. Otsuru exhaló, frotándose los dedos con calor. Ja. Y yo que pensaba que eras terca antes. Mi madre también solía decirlo. Ella lo observó por un momento más. Vamos, dijo, poniéndose de pie. Quiero enseñarte algo. Negó con la cabeza. No tengo mucho tiempo que perder, ¿has avanzado algo en las últimas 2 horas? Te oí maldecir unas 1000 veces. Creo que eran maldiciones. No conozco tu idioma.
Naruto se irguió, pero no discutió. Se incorporó, estirándose ligeramente. Lo que sea, murmuró. Otsuru se rió y abrió la puerta de la tienda, adentrándose en la noche. Parpadeó. ¿Ya? La nieve caía en copos lentos y flotantes, el cielo completamente oscuro. Naruto la siguió sin decir palabra. Otsuru se movía con la soltura de quien conocía esos senderos en la oscuridad. La nieve crujía suavemente bajo sus botas. Sus pasos eran ligeros pero seguros. Naruto la seguía unos pasos, con el aliento enroscado en el frío aire nocturno. El campamento de Fujiki permanecía en silencio, con las hogueras dispersas reducidas a brasas, y el viento arrastrando una tenue humareda. La mayoría de los nómadas ya se habían retirado a sus tiendas, dejando solo el ocasional crujido de las lonas para romper el silencio. Otsuru no habló mientras lo alejaba de las tiendas, por un sendero inclinado que atravesaba afloramientos rocosos. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía el mundo. Naruto aún sentía el viento, pero allí, los acantilados los protegían de su peor azote. ¿A dónde vamos? Preguntó finalmente. Ya verás. Finalmente, el estrecho sendero se abrió a un espacio ahuecado entre los acantilados, un cortavientos natural. Un lago helado se extendía ante ellos. El hielo casi negro reflejaba la luz de la luna, liso e intacto. El aire se sentía más pesado allí, quieto y expectante. Esto, dijo señalando el lago, es lo que quería mostrarte. Naruto frunció el ceño levemente, observándolo. Es un lago. Otsuru resopló. Tienes una capacidad de observación increíble. Naruto la miró con sequedad. ¿Qué tiene de especial? Ella no respondió por un rato. Nada, en realidad, pero, Otsuru se detuvo al borde del hielo, metió la mano en su manga y sacó dos pequeñas linternas de papel, cuidadosamente dobladas. Los mencionaste antes, dijo en voz baja. Tus camaradas. Los que no lo lograron. A Naruto se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Los Fujiki creen que, a veces, las almas quedan atrapadas entre mundos, continuó, ofreciéndole una de las linternas. Sobre todo las que mueren lejos de casa. Sonrió levemente. Para nosotros, es más sencillo. Nuestro hogar está donde quiera que estemos. No construimos tumbas ni grabamos nombres en piedra. En cambio, encendemos estas luces para que quienes hemos perdido puedan encontrar el camino. Sus dedos rozaron los de él al pasarle la linterna. Sé que no es gran cosa, viniendo de un desconocido. Y quizá incluso te parezca estúpido. Naruto miró fijamente el delicado papel en sus manos, algo apretado oprimiendo su pecho. No tienes que, lo interrumpió ella y luego agregó con más suavidad. Si me lo permites. Naruto miró fijamente el hielo negro, con el reflejo de la luna atrapado en sus profundidades. No sabía qué decir. Otsuru lo miró y luego se enderezó, sacudiéndose la nieve de las rodillas. Puedo decir sus nombres, dijo. Para que no se pierdan. Por un momento, no pudo hablar. Luego, lentamente, asintió. Otsuru se arrodilló a la orilla del lago, colocando su linterna suavemente contra el hielo. De su manga, sacó un pequeño encendedor y una varilla de incienso. El penetrante aroma a azufre atravesó el frío al encenderlo. ¿Cuáles eran sus nombres? Preguntó. Naruto tragó saliva con dificultad. Shiori, dijo con voz áspera. Rikjin. Tras un instante de vacilación, Aiko. Y todos los demás que murieron a bordo, cuyos nombres desconozco. Por un momento, pensó en Karin, en SHMZM, en todos aquellos que habían perdido la vida en el mar otro día. Pensó en ellos y recordó que ya habían sido enterrados. Otsuru asintió, tocando el incienso ardiente con la mecha de su linterna. Solo traje dos, murmuró, observando el suave resplandor que brotaba de su interior. Pero debería ser suficiente. El papel empezó a brillar desde dentro, proyectando una cálida luz naranja sobre el hielo. Ella le pasó el incienso, y él encendió el suyo con manos ligeramente temblorosas. Dije que este lago no tenía nada de especial, reflexionó, colocando su linterna sobre el hielo, pero no es cierto, no si volvemos a él cada vez que pasamos por allí. Colocó su linterna sobre el hielo, empujándola suavemente. Se deslizó hacia adelante, y la luz bailó sobre la superficie helada. Traemos nuestras linternas aquí, continuó, porque los espíritus bajo el hielo los ayudarán a regresar a casa. Naruto bajó su linterna y la observó mientras se deslizaba tras la de ella. Las dos luces se movían lentamente sobre el hielo negro, proyectando dos charcos de calor en la oscuridad. Durante un rato, ninguno de los dos habló.
El viento arreció, pero las linternas continuaron su viaje constante, protegidas por los acantilados. Entonces, un sonido. Débil, pero inconfundible. Como campanadas lejanas o voces cantando demasiado lejos para distinguir las palabras. ¿Lo oyes, verdad? Preguntó Tsuru en voz baja. Naruto asintió, incapaz de hablar. El sonido pareció resonar en su pecho, despertando algo profundo y doloroso. Observaron hasta que las linternas solo eran puntitos de luz en la distancia, como estrellas fugaces esparcidas por el hielo. Finalmente, desaparecieron por completo, como si se las hubiera tragado la oscuridad. Gracias, logró decir Naruto finalmente, con voz ronca. Otsuru le tocó el brazo brevemente. Tranquilo, dijo. Vamos. Hace frío. Al darse la vuelta para irse, Naruto echó una última mirada por encima del hombro, al otro lado del agua helada. Por un instante, creyó ver algo. Un destello de luz bajo el hielo, como una linterna flotando en aguas profundas. Naruto cerró los ojos. Pensó en Rijin, un hombre al que apenas conocía, en Aiko, cuya presencia se había vuelto familiar después de solo unas horas, y en Shiori, que había elegido dejarlo vislumbrar su pasado como si fuera el suyo propio. Luego los abrió y todo había desaparecido, dejando solo la luz de la luna sobre el hielo negro y el eco desvanecido de las campanadas en el aire invernal. Ninguno de los dos habló mientras caminaban y, en silencio, regresaron al campamento.